solo 6, pero tiene el trabajo de ustedes, el tema del trabajo de ustedes. Sí, Yulisa licenciada, también pero tiene. por lo mismo que ellos Ujú. decidieron no estar en el grupo 7 y la verdad no Muy bien. sabría decirles si están en otro. Bueno, yo tomo en cuenta lo que es el trabajo, los integrantes que están en la carátula del trabajo y los que expusieron. Si están o no están Ujú. en el grupo, ahí sí no podría apoyarles porque como todo esto es Ok. un proceso. Sí, Entonces tiene razón, licenciada. ¿Y qué pero tal le sí pareció el yo, trabajo? estaba bonito, sí tenía 60 hojas por todo, ¿verdad? Ay, no le creo. No, hombre, eran 20, ¿no? Pero ya cuando las pasa a PDF, yo las estaba viendo con todo diapositivas, tiene 60. Ay, bueno. Pero estaba bonito, ¿verdad? Sí, yo estuve viendo, lo Oh, que pasa que yo no vengo de arear pijijes, ¿verdad? Porque yo sí reviso uno por uno, incluso guías, todo, el que piense que yo no hago nada sí, está equivocado, ¿verdad? Entonces sí, yo sí tenía voy toda su viendo uno por uno. bibliografía. Sí, eso Tenía estaba toda viendo, su pero bibliografía y sí, le especificamos quién había realizado cada una. Tratamos pero de sí hacerlo de la mejor manera. sí, les voy a agradecer que no estén subiendo trabajos a las personas que no les corresponde a cada grupo, por favor, porque igual tienen cero, porque yo reviso y si no expusieron, no están, entonces tienen cero, aunque hayan subido el trabajo, pero si no están en la carátula y no expusieron, tienen cero. Por favor, eviten de subir trabajos porque igual, ¿verdad? El 19 tenemos examen, dedíquense a estudiar. Los que dejen el curso ya saben qué tienen que hacer, ¿verdad? Hay escuela de vacaciones, ahí se van en grupo, se paga 6,000 quetzales en grupo para poder recibir escuela de vacaciones. Entonces yo siento que el que se va a ir a escuela es porque no aprovechó la oportunidad, porque yo tiempo para entregar trabajos, oportunidades han tenido y no me pueden decir que no, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí sí que yo no les puedo decir, miren, usted hizo eso, usted hizo, no hizo lo otro, porque cada uno llegó a inscribirse, se metió el proceso para ingresar a la universidad, sabía que iba, ¿verdad? No me acuerdo que cuando yo estudiaba yo me mojaba, aguantaba hambre, lo que fuera con tal de hacer mis tareas, porque yo tenía una meta, ¿verdad? Y si yo no lucho por mi meta, ¿quién va a luchar por mí? Uno Así puede, es, puede tiene tener una razón. su hermana, puede estudiar con una Solo, hermana, lo que sea, ya pero no tiene más dudas con el grupo 7, licenciada. no, muchas gracias. Ok, Gracias a usted. Por favor, jóvenes, aunque sean hermanos, primos, lo que sea, no se atengan, las tareas son personales, todo es personal en esta vida, ustedes no van a depender de nadie, y saben que si ustedes no hacen un trabajo, ¿qué va a pasar? Van a dejar el curso, van a perder un año, van a repetir, o van a andar llorando que uno los deja, y está la plataforma, ahí está donde ustedes entregaron tareas, donde ustedes ya no entregaron, yo ya no recibo tareas, porque todo fue en su momento. Incluso hubieron oportunidades que les abrí la plataforma para que ingresaran, pero hasta estas alturas que no tomen en serio lo que hacen, estamos mal, ¿verdad? Y eso que van empezando, imagínense cuando vayan a media carrera. Entonces, no, ustedes tienen que lograr sus metas por sí mismos. Aquí no significa que aquí usted puede tener o no tener dinero, aquí lo que importa es que usted se adapte a lo que llegó a hacer, ¿verdad? Estudiar. Porque un examen, ya sea uno pobre o rico, ahí no vale nada y todos valemos iguales porque todos estamos haciendo lo mismo. Y ahí nadie ayuda a nadie, ahí cada uno se va, cada uno lucha. Entonces, tomen en cuenta eso, por favor. Si se han desviado el camino y si se van a quedar, pues ahí no sabría decirles yo, pero no va a quedar porque yo los deje, sino porque en verdad no pusieron todo de su parte. Y yo sí lo siento porque a mí lo que menos me gusta es que se me quede. Si ustedes preguntan, yo tengo la característica que yo no dejo estudiantes. No me gusta que se queden, por eso yo regaño, yo empiezo a decirles cosas, pero igual por el bien de ustedes, ¿verdad? Pero si no les gusta a algunos, lo siento, ya no insistiré más porque igual, ¿verdad? Que no quiere, no quiere. En su momento cada uno va. Después alguien del compañero va a estar graduándose y van a decir, ahí estuviera yo. Pero el estuviera ya no existe porque ahorita que tenemos la oportunidad debemos de luchar. Si no lucha en su momento, ya después demasiado tarde. Yo me recuerdo que estudiamos con un grupo y yo miraba que solo andaban en fiestas, tomando, fumando, haciendo cosas que ni al caso. Vine y empecé a estudiar sola. Y cuando sentí había cerrado y me fui a hacer, fui auxiliar de cátedra.
ahí estaba mi grupo recibiendo clases y da la casualidad que yo fui a ese salón y a ellos les di clases y había estudiado con ellos. Entonces ellos se sentían mal porque me decían, ¿por qué vos lo lograste? Y porque yo no, ahí no te podría decir porque los objetivos son personales, no son públicos, ¿verdad? Entonces, por favor, motívense ustedes mismos. Saben que si ustedes logran su meta, bueno, a la larga mejoran su nivel de vida, se llegan a casar, el de la familia también, no solo el de ustedes o el de sus papás. Ustedes no saben si algún día sus papás se van a enfermar, ustedes van a tener un trabajo así, ganando recursos adecuados y van a poder comprar medicina. Porque a veces se enferman los padres de uno, pero si uno no estudió, no luchó, siempre va a andar viendo qué consigue. Entonces, por favor, esfuércese, porque el esfuerzo en su momento vale. Ya después mejor ni lamentarse uno, ¿verdad? Porque ya no vale la pena. Y después de mi pequeño gran discurso, perdón si lo regañé, entonces tienen comentarios, dudas, me pueden indicar. No, licenciada, gracias. Bueno, entonces si los compañeros que van a exponer, es el grupo 8 el que les toca hoy exponer, si no estoy mal, porque el pasado fue el 7, ahorita toca el grupo 8. Sí, licenciada, así es. Pueden compartir, por favor, si desean, y pueden iniciar la exposición. Jóvenes, no sé si están listos para compartir. Buenas tardes, licenciada. Sí, solo Buenas el tardes. compañero está tratando de compartir. Vamos a ver si lo logra realizar. Muy bien, tiene abierto el archivo en el escritorio para poderlo compartir, porque así es más fácil. Buenas tardes, Lick. Sí, ya lo Buenas tardes. tengo, ya lo tengo en el escritorio abierto. Si quiere Ahora se va ahí donde dice share en medio, antes de record, y ahí empieza, ahí le da como compartir y busca su archivo y comparte. Bueno, está bien, licenciada. Ahorita procedo, permítame. Gracias. No sé si se logra ver. Sí se ve. Sí, Víctor. Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros. No sé si puedo ya iniciar la presentación, Lick, o esperamos un rato, usted me indica. No, sí, por favor, inicia porque ya son las 5:14. Bueno. Por favor, gracias. Buenas tardes, estimados compañeros. Nosotros somos el grupo 8. A nosotros nos toca exponer el día de hoy. Este es el grupo integrante de nosotros y nosotros vamos a exponer sobre la dialéctica. Dice que la dialéctica es un enfoque que trata de captar toda la realidad exactamente como es y a la vez como debería de ser, de acuerdo a lo que ella misma contiene en potencia.
La dialéctica significa conocer las cosas concretamente, con todas sus características y no como entes abstractos, vacíos reducidos a una o dos características. Por eso, la dialéctica significa ver las cosas en movimiento, es decir, como procesos. Estructura dialéctica materialista. Nació en la década del 40 del siglo XIX y se desarrolló en estrecha relación con el movimiento obrero revolucionario. Su aparición significa una verdadera revolución en la historia del pensamiento humano. Estudia la naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento. Le dejo la palabra a mi siguiente compañera. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Yo les voy a hablar sobre la dialéctica y las leyes que tiene la dialéctica. La primera ley es el cambio permanente, que dice que todo está en un proceso de mutación. Un ejemplo de ello sería el cambio del clima. Y la segunda ley, unidad de la totalidad. Todo lo que existe se encuentra relacionado entre sí. Un ejemplo de eso sería el matrimonio. El varón es el sexo opuesto al femenino. Son contrarios, pero están unidos y al mismo tiempo se rechazan, se excluyen mutuamente. No pueden existir el uno sin el otro dentro del matrimonio. La tercera ley es la transformación de cambios cuantitativos a cualitativos. Una gran cantidad de cambios cualitativos llevan a un cambio cuantitativo. Un ejemplo de ello sería la transformación de los estados de agregación del agua, que a presión normal y hacia los 0 grados centígrados pasa del fluido al sólido y hacia los 100 grados centígrados pasa del líquido al gaseoso. Es decir, que en esos dos puntos de flexión, la alteración meramente cuantitativa de la temperatura produce un estado cualitativamente alterado del agua. Y la cuarta ley es la contradicción como causa del cambio. Un ejemplo de ello sería, la mayoría dice que la historia de la realidad constituye una cadena de negaciones de viejos regímenes por nuevos. Así la sociedad primitiva había negado por la esclavista, esta por la feudal, la que a su vez habría sido negada por la capitalista, la que será negada por la socialista. Es decir, que conformaría una cadena interminable para un solo proceso. La siguiente diapositiva, por favor. La unidad material del mundo. Se refiere a todo lo que nosotros podemos observar, materia infinita que se revela en el planeta para crear objetos y fenómenos que suceden y existen en el mundo. Si no existiera la materia, no existiera absolutamente nada científicamente. Es decir, que la materia es todo lo que nos rodea. Gracias. Le dejo el tiempo a mi siguiente compañera. Buenas tardes a todos. Dice que todo lo que existe en el mundo es materialidad. La materia está constituida por las unidades elementales de todas las sustancias, que son los átomos. La materia lo podemos enumerar de tipos, disculpen. Tiene varios tipos, como se leyó anteriormente. Estamos rodeados de materia, todo lo que vemos es materia. Entonces, la materia viviente es el conjunto de seres vivos. Esta materia interviene en procesos vitales como la respiración, la alimentación y el crecimiento. Esta también tiene un proceso donde es nacer, reproducirse y morir. También tenemos la materia inanimada, que es lo contrario a la última materia, que esta no tiene vida. Entre ellas podemos mencionar el viento, las rocas y el suelo. También tenemos la materia orgánica, que es el residuo de restos de organismos que una vez estuvieron vivos, como las plantas y los animales. También tenemos la materia inorgánica, que carece de átomos de carbono en su composición química. En estos podemos mencionar el vidrio y el potasio. También tenemos la materia simple,
que ésta solo está conformada por un solo átomo y no tiene más elementos, y los podemos encontrar en la tabla periódica. Entre estos podemos mencionar el oxígeno, que es el 0,2. También tenemos la materia compuesta. A comparación de la materia simple, esta sí está conformada por diversos elementos. Entre estos podemos mencionar el agua, que es el H2O. Al final tenemos una pequeña definición que dice: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta definición lo estableció Antoine Lavoisier. Siguiente diapositiva, por favor. El desarrollo de la dialéctica. La dialéctica como lógica fue desarrollada por los estoicos. Los estoicos creían en la razón del carácter personal. También creían en la capacidad de la fuerza de voluntad ante situaciones, quienes la consideraron equivalente a la lógica general, diferenciándola de la retórica, mientras que la retórica es para ellos la ciencia de hablar correctamente en los discursos. La dialéctica es la ciencia de discutir correctamente en los discursos que constan de preguntas y respuestas. Gracias, le dejo tiempo a mi siguiente compañero. Buenas tardes, compañeros. Me tocó hablar sobre el desarrollo de la dialéctica materialista. Para los creadores del marxismo, al considerar la realidad como un carácter primario, la dialéctica deviene en la ciencia de las leyes más generales de la naturaleza. Y es por lo que la denominación dialéctica objetiva, al reconocer que también tiene lugar en el desarrollo del pensamiento y la sociedad, pero no con un carácter primario, reconoce que la dialéctica es también una ciencia del desarrollo del pensamiento y la sociedad. Como hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el materialismo histórico, en la base de Karl Marx, son pensamientos, ¿verdad? En la forma en que las personas pueden pensar, debatir sus ideas. La siguiente diapositiva, por favor. En sí podemos decir que la dialéctica materialista es la ciencia de las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, y en ella cabida el desarrollo de todas las variantes de la dialéctica sugestiva, que esto a través del tiempo, ¿verdad? Desde que se dieron esos implementos o esas ideas surgieron sobre lo que es la dialéctica, ellos pudieron razonar y dar sus ideas, ¿verdad? Le dejo el tiempo a mi siguiente compañero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Flor. Les voy a hablar acerca de lo que es la teoría del reflejo. La teoría del reflejo materialista es la teoría materialista del conocimiento. Según las sensaciones y nociones humanas, inclusive las nociones científicas, reflejan la teoría idealista del conocimiento, cual el mundo material es el pensamiento humano. Prácticamente, la teoría del reflejo es la base de la teoría marxista del conocimiento y es el opuesto a la teoría idealista del conocimiento. Ellos postulaban, ¿verdad?, de que todo lo que existe es materia y que a raíz de la materia se dio el conocimiento. Nosotros los seres humanos somos materia y la energía que tenemos dentro y la excitación exterior dan lugar a lo que son las sensaciones, y las sensaciones son el punto de partida para crear conocimiento. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Los principios del reflejo, de la teoría del reflejo. El conocimiento empieza por las sensaciones. La sensación es, en realidad, la inmediata relación de la conciencia con el exterior. Es la conversión de la energía de la excitación exterior en la realidad de la conciencia. Podemos tomar como ejemplo en esta teoría, ¿verdad?, a un bebé
que cuando el bebé nace, viene con cero conocimiento y está en blanco. Conforme él va teniendo relación con el mundo exterior, con más materia, él va grabando imágenes en su cerebro y estas imágenes, conforme va creciendo, las va organizando en ideas y las va organizando en conceptos, incluso las organiza como recuerdos. Y cuando el niño ya va un poco más desarrollado, entonces es cuando ya tiene conceptos fijados y el ser humano ya tiene conocimiento de lo que es la realidad, lo que es el exterior. La segunda etapa del conocimiento es la generalización de los fenómenos unitarios, la formación de conceptos, de categorías y el descubrimiento de las leyes que reflejan los rasgos esenciales del mundo objetivo. Como les comentaba, está recién nacido en lo que es su cerebro, lo que es su materia, y conforme va aprendiendo y conforme va teniendo contacto con el exterior, él va creando conceptos, los va encerrando, los vamos almacenando en nuestro cerebro y ya después ese conocimiento que tenemos nos sirve a nosotros para poder clasificar qué es lo real y qué es lo irreal. En la teoría del reflejo tenemos tres etapas o tres peldaños los que se basan, ¿verdad? Que primero es la sensibilización, la materia con otra materia, el ser humano como materia tiene relación con el exterior, que es más materia, y crean sensaciones. Después de esas sensaciones entra el segundo peldaño o la segunda etapa, que es la generalización. Vamos encerrando conceptos en nuestro cerebro, vamos creando realidades y después llegamos al el último peldaño de lo que es la teoría del reflejo, que es la comprobación. Ya cuando nosotros tenemos esas imágenes en nuestro cerebro como un recuerdo, cuando somos pequeños, cuando miramos agua y tenemos contacto con el agua, ya tenemos la capacidad de venir, volver a tocar, volver a sentir, a experimentar esa misma sensación y ya podemos comprobar que lo que tenemos enfrente es realidad. En cambio, si nosotros solo pensamos en el agua y no la tenemos frente, no experimentamos esa sensación, no vamos a saber, no vamos a tener concepto de lo que es la realidad. El reflejo en el pensamiento del cambio en los objetos, fenómenos y procesos de la realidad es a lo que se refiere la teoría del reflejo. Gracias. Le dejo el tiempo a mi siguiente compañero. Bien, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Daira Sumeta y me tocó hacerles las preguntas de exposición. Perdonen si escuchan un poco de ruido, pero estoy en el bus y las realizaré de diferente manera. Serán por grupos. El primer grupo y el segundo, cualquiera de los dos grupos será el que me contestará la primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿qué significa la dialéctica? Buenas tardes, compañeros. Estamos dejando el tiempo para que grupo 1 o 2 pueda responder esa pregunta. No puede ser el grupo 5. Tenemos una pregunta para el grupo 5. Gracias. Te esperaré. Gracias, don Ronnie, por su participación. Participantes del grupo número 1 o
grupo número 2 puede ¿Quieren que contestar la responda pregunta? la pregunta? Sí, compañera. Pues la dialéctica, lo que yo tengo entendido, porque entré tarde, es que es una como idea, una interpretación principal de un texto. No sé si está bien o qué. ¿Qué es para ti la dialéctica? Bueno, nosotros, ya que ninguno de de los dos grupos contestó, lo vamos a decir. La respuesta es conocer las cosas concretamente con todas sus características y no como entes abstractos. O sea, que quiere decir que son las cosas como son, como en realidad son, no como un ente abstracto o un pensamiento. Perdone que interrumpa, pero no sé si soy yo o no escucho absolutamente nada. Fíjate que nuestra compañera va de camino a casa y tal vez tiene problemas de señal. Entonces, la segunda pregunta sería, ¿cuántas leyes nos ofrece la dialéctica? ¿Alguno del grupo 3 y 4 sabe esa respuesta? Que nos pueda comentar. Nos ofrece la ley del paso de la cantidad a la cualidad, la ley de la interpretación de los contrarios y la ley de la negación de la negación. Si no estoy mal. Sí, son 4 leyes las que ofrece. Cambio permanente, unidad de la totalidad, transformación de cambios cuantitativos y cualitativos y la contradicción como causa de cambio. La tercera pregunta es para el grupo 5 y 6. Y es, ¿qué es la unidad material del mundo? Hoy sí puedo contestar. Hoy sí el tiempo es con usted, don Ronnie. Fíjese que en alguna otra parte veí que se podría denominar la medida. Y comparado con lo que ustedes dijeron, es todo lo que nosotros podemos observar, tocar, contar, etcétera. No sé si será esa la respuesta. ¿Qué parece? Gracias. Respuesta y prácticamente de eso trata la dialéctica. Es todo lo que Gracias. nosotros podemos observar, todo lo que existe a nuestro alrededor, como lo material y fenómenos naturales. Vistos por su medida, ya sea en tamaño, en cantidad, en cualidad, en calidad. No sé si será bien esto. Precisamente la teoría del reflejo también habla de eso, ¿verdad? Que respalda lo que es la dialéctica, que es todo lo que sí realmente nosotros podemos tocar y que no queda simplemente en el aire como un pensamiento. Es medido, puede ser pesado, puede ser palpado y percibido por nuestros 5 sentidos. Gracias. La pregunta número 4 sería para
el 7, 8 y 9, que es ¿cuál es la unidad más pequeña de la materia? Me parece que mencionaron que son los átomos. Excelente, así es. La unidad más pequeña de la materia sí es el átomo. Esto, grupo 7. Pregunta número 5 es para el grupo número 10 y 11 y es ¿qué es materia viviente? Es la que constituye a los seres vivos. Sí, excelente, esa es. Bueno, compañeros, con esto concluiríamos nosotros lo que es la exposición del grupo 8. No sé si tienen alguna pregunta. Estamos abiertos. Yo tengo una duda, compañero. ¿Cuál es la diferencia entre materia simple y materia compuesta? La materia simple está únicamente o sea, es simple, nada más está compuesta solo por una unidad, nada más. Y la compuesta pues está, la misma materia lo dice, materia compuesta está unida por más de 2 elementos. Gracias. Jóvenes, en conclusión, ¿qué me podrían indicar del tema que expusieron? En conclusión, licenciada, podríamos decir que la dialéctica es una forma de discusión o es una posición ideológica que nos demuestra que lo único real es toda la materia que existe y a raíz de esa materia y las de las sensaciones y todo dan lugar al conocimiento. Y como mencionábamos también en la exposición, es todo lo contrario a la teoría idealista que dice que nosotros partimos, primero fue el conocimiento y después del conocimiento se generó material. Entonces, esto es lo contrario, o sea que a raíz de la materia se dio el conocimiento. Gracias, los felicito por su exposición. Compañeros, si ya no tienen más preguntas. Jóvenes. ¿Podrían dejar de compartir, Una por favor? pregunta. Sí, diga. Todavía se puede. Sí, pregunte, usted puede. Solo una pregunta para quien inició la exposición, porque no me acuerdo quién fue. La dialéctica expusieron de que es conocer las cosas concretamente, con todas sus características, sus pros y contras, todo lo que es materia, lo que se puede ver, lo que se puede medir, lo que se puede pesar, etcétera, etcétera. Pero el arte de conversar no entra en este concepto. Por ejemplo, cuando yo vivo en un lado, estoy en un lado y voy hacia otro lado, pues esa es mi duda. Se puede agregar el arte de conversar. Buenas tardes, don Ronnie. Pues en ese tema, pues es como
es la dialéctica como lógica, no es la dialéctica en sí, es la dialéctica como lógica y ahí entra todo lo del arte de hablar y todo. Ah, como lógica. Así es. Ah, bueno, gracias. Y una última preguntita con el principio del reflejo. Creo que fue Flor quien expuso sobre eso y Así es, Ronnie. siempre la felicito porque es muy buena oratoria tiene usted. Usted mencionó que la mente de un bebé Muchas nace gracias, don. sin conocimiento. No, no tenga pena de lo que es eso y lo que no, no. La mente de un bebé nace sin conocimiento y todo lo que va viendo y tocando lo va absorbiendo. Porque eso mira, entonces eso va copiando y trasladando a su conciencia. Algo así, vi un resumen de todo lo que explicó. Exactamente así es, don Ronnie, aunque era solo un ejemplo porque el Sí, bebé es un realmente ejemplo. empieza desde que está en el vientre de una madre, porque su cerebro, todo lo que compone su ser material está experimentando ya cierta liberación de que él va guardando desde que está en el vientre de una madre. Es lo material lo que genera lo que nosotros tenemos en nuestro cerebro, todas esas pequeñas conexiones que están en el cerebro, los átomos que chocan unos con otros vienen y generan el conocimiento. Así es, don Ronnie. Ah, bueno, entonces mi pregunta ahorita a lo siguiente. Como el bebé no conoce, ¿verdad? Y va conociendo en el camino. Por ejemplo, si nosotros ya como adultos experimentamos algo, por ejemplo, que nunca hemos hecho, pero que tal vez lo hemos visto, ahí también se aplica ese principio del reflejo. Así es, porque precisamente le hablaba yo de 3 peldaños que tenía que la teoría nos postulaba, ¿verdad? Que está la sensibilización, la sensibilización la llevamos a cabo por medio de nuestros sentidos. Eso nosotros lo venimos nunca visto, tocado, nunca ha experimentado tener expuesto ante sus sentidos. O sea, no se lo puede imaginar, pues no. No lo conozco. Antes no lo ha visto. Ah, bueno, gracias, muy amable, solamente, licenciado y compañero. Bueno, gracias, don Ronnie. Compañeros, pueden dejar de compartir. El grupo 9 y 10 expone la siguiente clase y el viernes el 11 y el 12 porque el tema 9 es corto y el 11. Entonces vamos a unir los grupos. 9, 10, el siguiente periodo y el viernes 11 y 12. Por favor. Hasta ahí quedaríamos para el segundo parcial. Grupo 12 no hay link, creo. No hay 12, sí había 12, no hay 12. Solo hasta el 11 llega. ¿Perdón? Solo Hasta hasta el el 11 11 llega. llegan. Entonces el 11 abarca lo que era del 12 también, porque es muy corto, porque solo tenía categorías de la dialéctica, lo singular, lo particular y lo universal, causa y efecto, y de lo mismo se desprende lo que es la esencia, el fenómeno, la forma y contenido, casualidad y conformidad, casualidad y necesidad, libertad y necesidad, o sea que son parte del mismo tema. Entonces sería el grupo 11. Por favor, toman en cuenta para la próxima clase. Para la próxima sería 9 y 10 y el viernes sería el 11. Ahí cerramos con las exposiciones para tener yo las notas completas de zona y solo esperando el examen para que ustedes vean cómo van con su zona completa, ¿verdad? Gracias, licenciada. Una molestia. ¿Qué manda, dígame?
Solo no sé si el grupo 7 y 8 pudieran compartir sus diapositivas en Sí, el por grupo. favor. Gracias. Bueno, los que no han compartido, compartan sus diapositivas, por favor. Yo quería que vieran un video donde dice la conciencia nace o se hace. Entonces se los Miremoslo. lo vamos a ver para que tengamos un mayor conocimiento. Eso no significa que el tema de la conciencia que expusieron los compañeros no tenga valor. Tiene valor, solo que existe la retroalimentación de procesos. Entonces, jóvenes, por favor, vamos a... Y se manda a la asistencia, gracias. Así se relajan un poquito. No vayan a pedir a King Kong, joven. ¿Escuchan, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada, se escucha muy bien. Bueno, gracias. Si hubiera que mencionar una cualidad inherente al ser humano, diría que tal vez esa sea la conciencia. Pero, ¿qué es la conciencia? ¿Acaso podemos definirla? Y de ser así, ¿cuál es su naturaleza? Reconozco que aun con los actuales avances científicos resulta difícil dar respuesta a estas preguntas. Pero ordenemos nuestras ideas y por lo menos intentémoslo. ¿Por dónde empezamos? Tal vez convendría empezar por el principio, con una gran explosión, pues así es como se creó el universo y todo lo que existe. Eso parece afirmar nuestra ciencia actual. Me pregunto, ¿cuándo a partir de ese momento se crearía eso que llamamos conciencia? Ya que me parece una actitud bastante egoísta pensar que esa cualidad sea posesión exclusiva de la especie humana, y en consecuencia naciera con ella. Pero, ¿y si la conciencia hubiera existido siempre, y por tanto fuera más antigua que nuestro vasto universo? O quizás, tal vez, ese nacimiento tuviera lugar junto con el universo, y así la conciencia formara parte inicial de esa gran superfuerza que, según los astrofísicos, reinaba el universo en su infancia y que posteriormente se disoció, dando origen a las actuales fuerzas que gobiernan todo lo que existe. Es cierto que por el momento no vamos a poder dar respuesta a ninguna de estas cuestiones, pero por lo menos este razonamiento nos conduce a la pregunta que, bajo mi humilde forma de ver las cosas, concentra todas estas interrogantes. Y esta nueva pregunta es: ¿precede la conciencia a la materia? ¿O por el contrario la conciencia es una manifestación del mundo material? Es decir, ¿la conciencia nace o se hace? Tal vez, antes de intentar encontrar una respuesta a esta pregunta, convendría unificar criterios e intentar dar una definición de lo que actualmente entendemos por conciencia. La conciencia, en términos generales, es el conocimiento que un ser tiene del entorno y de sí mismo. Y me gustaría añadir a esta definición la etimología de dicha palabra, ya que conciencia deriva del vocablo latino conscientia, el cual significa conocimiento compartido. Pero analicemos la definición, ya que consta de dos partes claramente diferenciables. Si bien es cierto que el término conciencia implica un conocimiento, en la definición vemos que ese conocimiento puede aplicarse tanto al entorno o medio externo, lo que podríamos llamar el mundo exterior,
como al conocimiento de sí mismo, o sea, el mundo interior del ser. Así pues, tal vez convendría distinguir entre dos tipos de conciencia: la llamada conciencia exterior, que nos da conocimiento del mundo exterior o externo a nosotros, y la denominada conciencia de sí, mucho más sutil y difícil de definir, que permite la observación y conocimiento de aspectos tales como nuestros pensamientos, emociones y esencia vital. Entre estos dos tipos de conciencia existen grandes diferencias, aunque también un gran nexo de unión. Ambas son versiones de lo que llamamos nuestro conocimiento. Pero veamos con un poco más de detalle estas dos vertientes de lo que llamamos conciencia. La conciencia exterior se produce cuando dirigimos nuestra atención hacia los objetos que conforman nuestro mundo externo, lo cual permite la toma de conciencia o la adquisición del conocimiento de los mismos. Sin lugar a dudas, este tipo de conciencia se produce de una manera mecánica a lo largo de nuestra vida y tiene como intermediaria a la percepción a través de nuestros 5 sentidos. Además, quisiera mencionar al respecto que el grado de conciencia que se adquiere de un determinado objeto de nuestro entorno será mayor cuanto mayor sea el número de sentidos que empleemos en su reconocimiento, ya que son precisamente nuestros sentidos los que constituyen las vías de entrada de la información que dará forma a la conciencia que finalmente poseeremos de ese objeto en nuestra memoria. Pongamos un ejemplo para entender este concepto de forma más clara. Si depositamos nuestra vista en el campo sobre una bella flor, el grado de conciencia que adquirimos de ella es mucho menor que si empleamos nuestros 5 sentidos en su reconocimiento, ya que de esta forma nuestra conciencia guardaría no solo sus vivos colores, sino también su fresco aroma, su suave tacto, así como el agradable sonido que producía el viento al agitarla. Así pues, si tuviéramos que destacar cuáles son las principales características de este primer tipo de conciencia, diríamos que estas son: primero, su mecanicidad, ya que esta toma de conciencia se produce de manera automática siempre que depositamos la atención sobre los objetos que conforman nuestro mundo externo. En segundo lugar, el hecho de que dicha conciencia implica a la percepción a través del empleo de nuestros sentidos. Y por último, el que esté demostrado mediante experimentación que los animales, en mayor o menor grado, también poseen este tipo de conciencia. Sin embargo, la conciencia de sí, o conciencia interior, que representa a mi modo de ver una vertiente de conciencia de más alto nivel, es diferente y en este nuestro planeta exclusiva del ser humano, ya que no requiere de la percepción para llevarse a cabo, sino que implica a algo mucho más elevado y difícil de describir, algo que nos permite, eso sí, si se cultiva lo suficiente, pues este tipo de conciencia no tiene lugar de manera mecánica o automática, fijar nuestra atención hacia el interior y así poder observar y por tanto conocer nuestros pensamientos y emociones a fin de poder analizarlos, estudiarlos e incluso con el tiempo modificarlos. Aún más, es esta clase de conciencia la que, cuando está plenamente desarrollada, nos permite conocer nuestra esencia y establecer conexión con lo que podríamos llamar nuestro ser. Pero volvamos de nuevo a nuestra pregunta inicial y veamos ahora que sabemos lo que se entiende por conciencia si podemos abordarla. ¿Precede la conciencia a la materia o por el contrario la conciencia es una manifestación del mundo material? Es decir, ¿la conciencia nace o se hace? Es evidente que nuestro cuerpo está hecho de lo que denominamos materia orgánica, pero en definitiva materia, y que nosotros, como seres humanos, estamos dotados de esa cualidad que llamamos conciencia,
por lo que no hay duda que durante nuestra vida materia y conciencia coexisten. Es obvio también que nuestra conciencia exterior, esa que nos da cuenta del entorno o mundo externo que nos rodea, se adquiere a lo largo de la existencia en este nuestro planeta, y que de alguna manera debe emanar de la percepción de lo que llamamos nuestra realidad. Pero, ¿sucede lo mismo con lo que denominamos conciencia de sí o interior? Ya que si bien es cierto que la conciencia exterior se va adquiriendo a lo largo de nuestra vida y por tanto se hace o se desarrolla junto con nuestra existencia material, cabría preguntarse, ¿sucede lo mismo con la conciencia de sí? ¿O tal vez este tipo de conciencia podría nacer junto o incluso antes que nuestro cuerpo material? He de reconocer que vuelve a resultar difícil dar respuesta a estas últimas preguntas de modo objetivo, sobre todo porque lo que llamamos conciencia no es algo tangible y por tanto mesurable. En cualquier caso, existe un experimento rigurosamente científico que, además de ser uno de los más repetidos en la historia de la física por sus sorprendentes resultados, creo que puede ayudarnos a vislumbrar una posible respuesta a estas enigmáticas cuestiones. Este experimento recibe el nombre de experimento de la doble rendija y fue realizado por primera vez en 1801 con fotones por el científico inglés Thomas Young, aunque dicho experimento se ha repetido con electrones, átomos, incluso actualmente con pequeñas moléculas, dando siempre los mismos resultados. Si bien es cierto que se han realizado muchas variantes de este experimento, veamos un breve resumen del modelo más ilustrativo. Imaginemos que tenemos una fuente de emisión de electrones, capaz de proyectar estos sobre una lámina metálica en la que se han practicado dos rendijas paralelas con una pequeña separación entre ellas y que ubicamos este sistema de tal forma que algunos de los electrones emitidos por la fuente pueden pasar a través de dichas rendijas y su impacto final ser recogido en una pantalla de detección situada a una cierta distancia detrás de la plancha metálica. Es evidente que las partículas se comportan como partículas, y puesto que la idea que tenemos la inmensa mayoría de nosotros de un electrón es la de una partícula girando en torno a un núcleo atómico, el resultado que en principio cabría esperar en la pantalla detectora estaría constituido por dos franjas paralelas y equidistantes, formadas por el impacto de los electrones que pasan por cada una de las rendijas. Pues aquí está lo interesante, ya que una vez realizado este experimento, el resultado que se obtiene en la pantalla de detección es un patrón de interferencia y no una doble franja. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es un patrón de interferencia? ¿Y cuándo se produce? Un patrón de interferencia es lo que cabría esperar como resultado si lo que atravesara las rendijas fueran ondas en vez de partículas, ya que este se forma cuando dos ondas chocan entre sí interfiriendo entre ellas, de tal forma que se refuerzan en ciertos puntos y se anulan en otros. Así pues, y puesto que el resultado final es un patrón de interferencia, no cabe la menor duda que los electrones emitidos por la fuente se han comportado como una onda y no como una partícula. Pero los resultados de este experimento se vuelven todavía más sorprendentes cuando colocamos un sistema de detección para observar por qué rendija pasa cada uno de los electrones, ya que por el mero hecho de realizar tal observación, el patrón de interferencia desaparece y lo que se obtiene en su lugar es una doble franja, que como hemos visto anteriormente, es lo que cabría esperar si los electrones se comportaran como partículas. Así pues, en resumen tenemos que si los electrones son disparados contra la plancha metálica que posee la doble rendija y no observamos el proceso, el resultado final en la pantalla de detección es un patrón de interferencia, lo que indica que los electrones se comportan como ondas. Pero
Si instalamos un sistema de detección y observamos el proceso, se obtiene una doble franja, lo que indica que dichas ondas de probabilidad electrónica colapsan en el espacio dando lugar a partículas electrónicas materiales. Y todo esto simplemente por el mero hecho de observar el fenómeno. Inevitablemente, la conclusión a la que nos conducen estos resultados es que, por extraño que parezca, es el acto de observar el que hace concretar y por tanto existir las partículas de materia en un espacio-tiempo determinado, ya que si esta observación no se produce, las partículas no existen como tales, siendo simplemente funciones de onda de probabilidad de lo que podríamos llamar futuras partículas. A todos los efectos, y bajo mi forma de ver las cosas, es como si existiera un campo de probabilidad plenipotencial y fuera el observador, mediante el acto de observar, el que conformara o diera forma a la materia allí existente. No obstante, este razonamiento nos lleva a una nueva incógnita. ¿Quién es ese o eso que llamamos el observador y que realiza el acto de observar, sin el que no existiría dicha materia? Es evidente que ese o eso que denominamos el observador, que mediante su observación colapsa o da existencia a las partículas de materia, no puede ser algo material, pues la materia no se puede crear a sí misma. Luego ya podemos ir descartando el hecho, por agradable que pueda parecernos, de que seamos nosotros como seres físicos y por tanto materiales los que podamos emplear esa capacidad a capricho. Lo que es cierto es que eso que llamamos el observador tiene que ser algo que, sin ser de naturaleza material y emanando de un nivel más elevado al de la materia, se exprese a través de nosotros como seres materiales. Esta última reflexión nos lleva al planteamiento de nuestra pregunta final, la cual da sentido a todas las cuestiones planteadas desde el comienzo. ¿Qué puede haber en los seres humanos que, basándose en la observación y por tanto en la adquisición de conocimiento, no sea de naturaleza material? Creo que la respuesta es obvia, y es eso que denominamos conciencia. Así pues, bajo mi punto de vista, no queda otra opción que asumir que eso que llamamos conciencia, en su más alto nivel, no solo no se constituye o se hace junto con la materia, sino que debe ser anterior a ella, y que por tanto su nacimiento debe preceder al nacimiento de nuestro cuerpo como ente material, ya que eso que denominamos conciencia posee la capacidad de modificar el estado de la materia, como demuestra el experimento de la doble rendija. Y aún es más, si eso que llamamos conciencia precede a la materia y además forma parte de nuestro ser, cabría entonces preguntarse: ¿realmente existe lo que denominamos muerte? Jóvenes, espero que les haya gustado la información que acabamos de ver. Yo creo que es una retroalimentación del tema que vimos con los compañeros de la materia y conciencia. No sé qué le pareció, don Ronnie. Muy interesante, muy completa. Nos terminó de informar lo que, por si tenemos duda de algo, ¿verdad? Exacto. Gracias, don Ronnie. Jóvenes, espero que esa retroalimentación les haya servido un poquito. Licenciada, disculpe. ¿Qué manda? ¿Nos podría compartir el video en el grupo? Sí, con mucho gusto. Gracias.
Bueno, jóvenes, ya está el link en el chat para que se puedan registrar. Por favor, empiecen a estudiar Gracias, porque licenciada. el 19 tenemos nuestro segundo examen parcial. Por hoy hemos terminado nuestra clase. Si no tienen preguntas o si tienen comentarios, ¿me podrían indicar, por favor? De mi parte, no, licenciada, muchas gracias. Bueno, si ya no tienen Sí. preguntas o comentarios, por favor, se registran en el link, pueden retirarse, pero sí estudiar, ¿verdad? Porque todavía tienen parte del periodo del curso para que estudien. Aprovechen el tiempo, por favor. Y nos vemos la próxima clase con la ayuda de Dios, ¿verdad? Gracias, Lick. Que tengan feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde, se cuidan, bendiciones. Feliz noche, bendiciones. Yo tengo una duda. Dígame. Feliz tarde, licenciada. Bendiciones. Gracias, señor, cuídese. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, se cuidan, Dios los bendiga. Feliz tarde, cuídense. Buenas tardes, Lick. Adiós. Adiós, se cuida, bendiciones. Buenas Feliz tarde, tardes. licenciada. Feliz tarde, licenciada y Se cuida, Dios compañeros. los bendiga. Licenciada, Dígame. fíjese que yo quería hablar con usted, pero no sé si podría escribirle por chat o ya sea aquí. Es que es algo personal. Mejor envíeme interno, por favor. ¿Por chat? Sí, por favor. Va, está bien, entonces le escribo. Bueno. Gracias, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Yo también tengo una duda. Dígame. Fíjese que, como usted ya nos calificó la guía, que nos había dejado tarea, Así es. solo si sacamos lo que valía, que era un punto, es porque están bien las respuestas. Era un punto, yo estaba verificando, pero al final yo dije, bueno, de todas están en el libro, ¿verdad? Entonces tienen que estar bien. Lo que pasa es que hoy tengo que entregar reporte de actividades y esa la incluí de una vez, pero sí estaba verificando. Por eso les he dicho que leyeran el libro despacio, que las hicieran, ¿verdad? Ah, Ujú. ok, o sea que no es seguro de que estén bien las. En algunas sí las leí, en algo otras no, porque como yo pensé que algunos las habían hecho en grupo, como eran bastantes preguntas, pensé que las habían hecho en grupo, pero no, ¿verdad? ¿Usted no las hizo en grupo? No, yo las hice por mi cuenta. Ah, pero sí las sacó del libro. Sí, del libro de apoyo que está ahí en el radio. Ajá, porque yo lo que uso para el examen es el libro y las diapositivas que yo doy. Ajá, sí, de ahí las busqué, pero sí tenía esa duda de que si habíamos sacado el punto que dijo que valían, eran porque sí estaban bien las Lo que respuestas. pasa es que como ahí califico si hicieron la guía, si hicieron el esfuerzo y desvelaron y todo, ¿verdad? Entonces si yo me pongo a ver pregunta por pregunta, de repente tengan algo malo, ya no sacan ni el punto, entonces también por el esfuerzo es que yo pongo el punto, ¿verdad? Porque hay muchos que no lo entregaron, entonces yo también aprecio y valoro que entreguen su trabajo, el esfuerzo, porque con el hecho de hacer el libro y hacer su vida y empezar a contestar significa que tiene intención de hacer su trabajo. Así es. Ujú. Licenciada, muchas gracias. Bueno, cuídese.
Jóvenes, ya terminó la clase, por favor registren su asistencia en el link y se desconectan. Jóvenes.